nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos y pedimos. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Para muchos de nosotros hablar acerca de algo tan difícil como lo es la ira de Dios es algo bien complicado. A muchos de nosotros ni siquiera se nos ha enseñado mucho acerca de que Dios sea un Dios que se enoja. Pero la Biblia habla y habla constantemente no solo del carácter de Dios, sino cómo es Dios y qué expresiones tiene Dios. Sobre esto quiero hablarte y quiero comenzar con esto. Cuando los hombres no conocen a Dios, no le temen. Y cuando no hay temor de Dios, tampoco hay obediencia. Y cuando no hay obediencia, no hay sabiduría. Y donde no hay sabiduría, no hay prosperidad, no hay bendición. Pero todo comienza por no conocer a Dios como Dios es y como Dios quiso revelarse al hombre. Muchos conocemos a Dios como nos lo han presentado los pastores, apóstoles, profetas o como está el pastor de moda en la televisión. Muchos conocemos a Dios por lo que nos han contado, por lo que las camisetas o los t-shirts cristianas dicen de Dios. Pero no a través de lo que verdaderamente la Biblia dice y afirma acerca de Dios. Si usted se va a Proverbios 16:6, si gusta, búsquelo, si no, anótelo. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero después dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pastor, ¿el hombre se debería de apartar del mal porque ama a Dios? Debería. Pero la Biblia enseña que el hombre se aparta del mal por el temor de Jehová. Te quiero preguntar algo. ¿Tú y yo estamos apartados del mal? Si usted me dice, pastor, yo estoy apartado del mal, perdóneme, eso, si lo digo yo mismo, ni yo me lo creo. Pastor, ¿por qué no nos apartamos del mal? Simplemente porque no tememos a Jehová. Dice la Escritura, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Donde no hay temor de Dios es porque no hay conocimiento de Dios, y donde no hay temor de Dios, perdóneme, no hay obediencia. No hay obediencia. Hoy en día el pueblo evangélico, y disculpe si usted se va a sentir ofendido, pero el pueblo evangélico de hoy en día es un pueblo idólatra e ignorante, comenzando desde los pastores. Nunca antes había habido tanta información acerca de la Biblia, sermones, acceso a computadoras, a internet, información, libros, lo que usted quiera. Mas nunca el pueblo evangélico había sido tan ignorante de quién es Dios. Anteriormente tal vez no había tanta información como antes. Anteriormente, en tiempos antiguos, los tiempos de la Reforma, la Biblia era ilegal. Hemos estudiado en otras ocasiones que anteriormente, en los tiempos de la Reforma, una página de la Biblia podía llegar a costar el salario de un mes entero de trabajo. No toda la gente tenía acceso. Había ignorancia justificada, mas aquel pedacito de la Biblia, aquella partecita de la Biblia que era concedida, que era adquirida por alguien, era vivida, no solo leída. Mas hoy en día tenemos Biblias, tenemos comentarios, tenemos pastores, maestros, tenemos acceso a ver lo que dicen otros pastores en seminarios virtuales, mas nunca antes en la historia de la cristiandad había existido tanta ignorancia del pueblo evangélico de quién es Dios. Y así estamos. Y es una verdad. Nunca antes había existido tanta idolatría en el pueblo de Dios. Pastor, pero el pueblo de Israel era idólatra, sí, pero ellos admitían que eran idólatras. Dios les decía, vosotros habéis ido tras los Baales, tras los dioses. Pero hoy en día la iglesia cristiana evangélica, incluyéndola a usted y a mí, decimos, nosotros no tenemos otros dioses. Mas sin embargo somos un montón de iglesias idólatras o de cristianos idólatras, porque idolatramos los mismos dioses paganos de antes, solo que ya no con imágenes, sino con cosas materiales. Decíamos el domingo pasado, los romanos tenían la diosa Fortuna, que era la diosa del dinero. ¿Sí o no que hoy en día nosotros como hijos de Dios todavía idolatramos el dinero porque ponemos el dinero, ponemos el trabajo, ponemos las cosas por encima o antes de la adoración a Dios? Somos un pueblo idólatra. Solo que ahora ya no lo admitimos. Nos vamos tras el Dios dinero, nos vamos tras el Dios prosperidad, nos vamos tras dioses ajenos que no son Jehová. El pueblo cristiano evangélico es un pueblo idólatra. Anteriormente los romanos tenían los dioses de la sexualidad, los dioses de la fertilidad, los dioses de carácter sensual. Hoy en día el hombre adora el sexo.
Hoy en día no pueden sacar para vender una llanta de camión, de tractor, si no sacan una mujer en bikini. ¿Qué tiene que ver? Pero hoy en día los cristianos, hijos de Dios, cambiamos a Dios por un hombre, por una mujer, por una relación, porque, ay no, ¿qué va a decir la iglesia? Entonces, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué van a decir los hermanos? Mejor me voy. Nos andamos escondiendo de hombres, de pastores, de líderes, mas no podemos escondernos de Dios. Por eso decimos que somos ignorantes. Porque ignoramos a nuestro beneficio que de Dios no nos podemos esconder. Y le fallamos por los mismos dioses de antes. Dinero, sexo, cosas. Somos un pueblo idólatra e ignorante. Hoy en día nosotros criticamos la idolatría de la religión tradicional, mas no vemos la idolatría que está metida en la iglesia cristiana evangélica, y quitemos a los dioses paganos, quitemos las cosas del mundo, vámonos a la idolatría cristiana. Cuando adoramos o levantamos ídolos de cantantes cristianos, de pastores, de apóstoles, de profetas, palabra de hombre, palabra de Dios, nadie puede contradecir lo que el profeta o lo que el maestro dice, porque no, es que mi pastor lo dijo, yo lo oí. Si lo que tu pastor dice no está de acuerdo a lo que la Biblia dice, el tal sea mentiroso y no tienes por qué obedecerle ni por qué creerle. Porque la única fuente de revelación es la Escritura. Entonces, ¿qué te quiero llevar? Que hoy en día el pueblo cristiano idolatra hombres, idolatra religiones, idolatra denominaciones. El pueblo cristiano evangélico hoy idolatra lugares donde nos reunimos, templos donde nos reunimos, lugares lujosos donde nos reunimos, cristianos que idolatramos cantantes dentro del pueblo evangélico. Dioses ajenos delante de mí. Todos hoy en día, como cristianos, hemos caído en algún momento en ese tipo de idolatrías. Lo que dice el pastor en X y el libro, lo que salió diciendo en enlace, lo que he enseñado por años. No hablemos de la idolatría secular, como ya dijimos, el dinero, el sexo, los bacanales, las fiestas, el trabajo, la familia, el yo. Y un Dios ajeno es toda aquella cosa que tú consideras que si se te quita, te destruye. No puedo vivir sin eso, eso es tu Dios, eso es tu idolatría. Pastor, yo no puedo vivir sin esa mujer o sin ese hombre. Idolatría. Pastor, yo no puedo vivir sin ese, si me quitan el trabajo me muero. Idolatría. Si yo pierdo mi salud, me muero. Idolatría. Si yo pierdo la oportunidad que me están dando, me muero. Voy a quedar devastado. ¿Quién sabe que me pueda reponer? Si pierdo mis ahorros de años, pastor. Si pierdo mi casa, pastor. Eso es idolatría. El problema del cristiano hoy en día es que ha agarrado los ídolos que están afuera antes y ahora los ha metido adentro. Si quiere, busque conmigo Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Ezequiel 14, 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Ezequiel 14, 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Cuando el hombre llega y mete los dioses ajenos, mete sus ídolos en su corazón, es donde comienza el problema de todo hombre. Porque cuando el Dios ajeno se posiciona en el corazón del hombre, la actitud del hombre tiende a la maldad. Ezequiel 14:3. Después dice en el 4, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel, el pueblo de Dios, que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Qué quiere decir el profeta? Simplemente que así como tú llegas a poner tu ídolo en tu corazón, usurpando el lugar que solo a Dios le puede corresponder en tu vida, así cuando te acerques en tu mente a tu Dios, que no es el Dios de la Biblia, entonces Dios te va a entregar. Y ese es el motivo por el cual la cristiandad hoy en día es una cristiandad apóstata, es una cristiandad mediocre, es una cristiandad ignorante, porque hemos puesto dioses, hemos puesto ídolos en nuestros corazones.
El conocimiento que la iglesia cristiana debería de tener, debería de procurar, debería de anhelar es el conocimiento de Dios. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, quiero preguntarte, ¿conoces tú la soberanía de Dios? Hemos tratado de explicarla en algún momento. La mayor parte del pueblo cristiano desconoce la soberanía de Dios. Porque se nos ha enseñado que nosotros podemos doblegar a Dios por medio de una oración, por medio de la fe, doblarle el brazo y decirle, Señor, ahora. Cuando la soberanía de Dios es que Dios hace lo que quiere, con quien Él quiere, a la hora que Él quiere, sin que nadie le diga nada. Si te pregunto acerca de que si conoces la justicia de Dios, cuando Dios dice que no tendrá por inocente al culpable, ¿la conoces? ¿O te da miedo? ¿Te da miedo leer ese tipo de pasajes donde dice, y yo le daré a cada quien conforme a sus obras? Y cuando hablamos que Dios es el Dios justo de toda la tierra y que va a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿conoces tú la justicia de Dios? Y ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Conoces acerca de la ira de Dios? La supremacía de Dios, la santidad de Dios, que es otro tema muy escabroso para el cristiano de hoy en día porque no nos interesa la santidad. Nos interesa la prosperidad, que es diferente. No, señores. Gente que ama a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Jeremías 9:23. Cuando te vas a alabar, cuando te vas a glorificar de algo, cuando te vas a ensalzar por algo, la Biblia solo te manda que puedas hacer a través del conocimiento de Dios en tu vida. Jeremías 9:23 dice así. Así dijo Jehová, no es palabra de hombre. No se alabe el sabio en su sabiduría. No tienes por qué alabarte en tu sabiduría. Yo tengo título, yo tengo inteligencia, yo tengo sabiduría, yo tengo experiencia. Ni en su valentía. Yo soy joven, yo soy fuerte. Ni se alabe el valiente, ni el rico. Yo tengo dinero, yo tengo trabajo, yo tengo conexiones. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Lee el 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Te voy a preguntar, si Dios aquí mismo te está diciendo que si te vas a alabar, no te alabes en tu sabiduría, no te alabes en tu valentía, en tu juventud, en tu fuerza, en tu inteligencia, en tus riquezas, en tus posesiones, sino que si te vas a alabar, alábate en algo que sea en el conocer al Dios de la Biblia. La pregunta te la vuelvo a hacer, ¿conoces al Dios de la Biblia? ¿Te interesa conocer al Dios de la Biblia? ¿O prefieres seguir, igual que cantidad de miles de cristianos, que preferimos que nos sigan endulzando el oído, con mensajes bonitos, mensajes de prosperidad, mensajes de salir adelante, mensajes de tú puedes, mensajes de usted más que vencedor, mensajes de que todo lo puedo? Amén, pero todo eso tiene un trasfondo y lo primero que tenemos que hacer es conocer al Dios de la Biblia para tener y gozar las riquezas y las promesas del Dios de la Biblia. Nosotros queremos comenzar de atrás para adelante. Primero conoce a Dios y después tendrá las promesas de Dios. Muchos de nosotros queremos hoy en día tomar las promesas de Dios sin tener nada que ver con el Dios de la Biblia. Nos irrita, nos aburre, nos cansa. Decimos que eso es para viejitos, decimos que eso más adelante, pastor. Librerías cristianas hoy están llenas de cantidad de autoayuda, libros que se van a autoayudar. 5 pasos para ser felices. 6 pasos para conseguir la libertad financiera. 7 pasos para tener un matrimonio bendecido. 8 pasos para no criticar, eso ya lo pueden de memoria. ¿Y sabe por qué es esto? Porque la gente no conoce a Dios. El único libro que debería de existir en las librerías cristianas, y perdónenme, lo digo con todo respeto, es la palabra de Dios para que todos nosotros, a través de ese libro maravilloso, conozcamos al Dios de la Biblia. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 34, habla que a la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo le está diciendo, señores, entiéndanme algo, me da vergüenza, muchos de ustedes, porque no conocen a Dios, y se lo está diciendo una iglesia. Primera de Corintios 15, 34. ¿Cuántos de nosotros, si estuviésemos en los tiempos de Pablo, o Pablo viviese en nuestros tiempos, nos dirigiría una carta exactamente igual firmada? Y me dan vergüenza, muchos de vosotros. Primera de Corintios 15, 34 dice así: velad debidamente y no pequéis. Y esa parte me interesa que la subraye, porque algunos no conocen a Dios.
Para vergüenza vuestra lo digo. ¿De qué se avergüenza Pablo? No que, mire, si les dice que no pequen, pero él dice lo que a mí más me da vergüenza es que no conocen al Dios de la Biblia. Les ha interesado más conocer sus promesas, les ha interesado más conocer las promesas que los pastores venimos y le ofrecemos a todo el mundo. Venga Cristo, Cristo da pisto, Cristo da sanidad, Cristo da restauración, Cristo da lo otro, sí, pero no le enseñamos a la gente quién es Cristo, qué hizo Cristo y por qué necesitamos de Cristo. ¿Por qué hay tanto pecado en las iglesias de hoy en día? Sencillo. ¿Por qué hay tanto desenfreno? Sencillo. Jovencitos criados en el evangelio que andan jugando con el sexo libre dentro de las mismas iglesias. Que se andan acostando, varones y hembras, que se andan acostando con los mismos servidores de corbata y de Biblia en las iglesias, con años de estar ahí. ¿Y por qué, pastor? Porque no conocen verdaderamente al Dios de la Biblia. No hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque desconocemos la ira de Dios. Desconocemos su amor, desconocemos su bondad. Con que nadie se dé cuenta. Si hasta ahora no pasan los hermanos por aquí. Si al otro lado del puente solo la familia Mójica vive. Y viven al otro lado. Allá nadie nos va a ver. Gente que no hemos enseñado. Que no es del hombre de quien te tienes que esconder. Sino que no te puedes esconder del que te tendrías que querer esconder. Jovencitos que están esperando llegar a los 18 años. Para irse libres. Libres para tomar, libres para fumar marihuana, libres para drogarse, libres para ir a la fiesta que quieran, que lo hago muchas veces en el evangelio. Hijos de pastores. La hermana Patti compartía que el pastor Junior pues tomó sus decisiones también. Hijo de pastor, criado en el evangelio, nacido en el evangelio. Tomó sus decisiones aparte. ¿Por qué? No había un conocimiento de Dios. Habíamos oído de Dios, pero no conocíamos a Dios personalmente. Y muchos estamos ahí todavía. Y Pablo lo dice a la iglesia de Corintios: algunos de vosotros no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Miembros de iglesias, servidores, eso me lo contaban esta semana, de una de las iglesias más grandes de aquí de San Francisco, donde una hermana llegó por primera vez. Y mire qué cosa más curiosa. La hermana empieza a servir, empieza a involucrarse, empieza a hacer esto, empieza a hacer lo otro, empieza a hacer amistad con los hermanos. Y salen, nunca faltan los lobos rapaces, que cuando ven una mujer sola, llegan a querer devorarse a las ovejas. Y en menos de 2 meses, 3 varones, siervos, profetas, servidores, sugieres. Hermana, le invito a la playa, nos quedamos a dormir por allá. Hermana, si solo a dormir vamos, no vamos a hacer nada malo. No, hermana, solo lo que usted quiera. Y así nos llamamos cristianos evangélicos nacidos de nuevo. Salvo siempre salvo. Muchos nos engañamos. Por eso Pablo dice: algunos no conocen a Dios. Y eso lo digo para vergüenza vuestra. Y eso dentro de iglesias. Para vergüenza vuestra lo digo, dijo Pablo. No conocemos a Dios. Pastor, yo lucho para salir de mi pecado, yo tengo un montón de tentaciones. No me diga que está luchando si prefiero ofender a Dios antes de ofender a una persona. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuándo fue la última vez que le diste a alguien: deje de joder, que no le voy a hacer caso? Ay, no, pastor, si yo soy cristiano, ¿cómo le voy a decir eso? O sea que prefieres ofender a Dios antes de ofender al otro, el que te está tentando. Hechos capítulo 8, versículo 20, si quiere no lo busque, habla de una historia en la cual un hombre llega y le ofrece dinero a Pedro a cambio de que el Pedro le dé el don del Espíritu Santo. Y Pedro, siendo Pedro, a ti te daré las llaves de los cielos. ¿Sabe qué le dijo Pedro a este hombre? Muérete tú y tu mugroso dinero. ¿Cree que no habrá sido una ofensa? Claro. Ay, no, pero nos da pena, nos da vergüenza. Tenemos que ser corteses con aquel que nos está incitando o nos está llamando a pecado. No, señores. ¿Desde cuándo a cuándo el cristiano prefiere ofender a Dios que ofender al que le está tentando? Falta de conocimiento de Dios. Y este hombre seguramente le habrá ofrecido un buen dinero a Pedro. No era una ofensa.
Pedro, ¿cuánto querés? Yo necesito tener ese don que tú tienes para cuando yo le pongo las manos a la gente que caiga con el Espíritu Santo. Mas Pedro le dijo, muérete tú y tu mugroso dinero. En el versículo 21 dice que Pedro todavía viene y lo remata más y le dice, ¿sabes qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y aquella persona que dice que siendo cristiano te invita a pecar, puedes decirle exactamente lo mismo, porque tu corazón no es recto delante de Dios, que fue lo que Pedro le dijo al otro. Y todavía Pedro lo remata en el 22 y le dice, arrepiéntete, nace de nuevo mejor. Pues de esta tu maldad, ¿cuál maldad? Si esto es natural, si todo el mundo lo hace, si esto no es malo, si el sexo Dios lo creó, si bueno, vaya, si no nos hubiera dado deseo dentro del plan de Dios, como Dios manda, no como a ti te da la gana. Y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel, amargura, de prisión, de maldad, veo que estás. Ese fue el sermón que le dio Pedro a la persona que lo estaba tentando. Esa es la respuesta que le da un cristiano a aquella persona que lo quiere hacer tropezar, sin miedo a que se ofenda. Porque yo prefiero ofender a un hombre que ofender a Dios. Está luchando. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a esa persona que te quiere comprar con dinero, muérete tú y tu mugroso dinero? ¿Cuándo fue la última vez que esa persona que te hace invitaciones le dijiste, ¿sabes qué? Tu corazón no es recto delante de Dios, mejor arrepiéntete porque estás en maldad. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo le dijimos a alguien, ¿sabes qué? Yo eso no le hago. ¡Ay, que soy un santulón! Prefiero que me tengas por santulón a que Dios me tenga por más pecador de lo que ya soy. Hoy en día las iglesias estamos como estamos porque no hay conocimiento de Dios en los púlpitos y por ende no hay conocimiento de Dios en las sillas. Hoy en día somos iglesias carnales porque no hay conocimiento de Dios. No cambiamos porque no hay conocimiento de Dios en nosotros. Busque conmigo Juan 17:3. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Muchos anhelamos la vida eterna, mas no sabemos y no entendemos qué es verdaderamente la vida eterna. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios que más habla acerca de la personalidad de Cristo y del Espíritu Santo y nos revela muchísimas cosas que no están mencionadas en los otros evangelios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? En que usted y yo conozca a Dios ahora. ¿Cuándo comienza la vida eterna? No cuando te mueres. Deja de estar soñando que allá voy a disfrutar la vida eterna. La vida eterna la comienzas a disfrutar desde el momento que abres tu puerta de tu corazón, naces de nuevo a la familia de Dios y empiezas a conocer al Dios de la Biblia, porque Cristo sí lo dijo. La vida eterna no comienza al morir, sino que comienza con el nuevo nacimiento. Comienza hoy. Hay cosas que solo las puedes hacer en esta vida, no en la vida eterna. ¿Sabía usted eso? Hay cosas que solo puede hacer en esta vida, más no en la vida eterna. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo lloramos en la presencia de Dios? Quebrantados, ya sea por la alabanza, ya sea por arrepentimiento. ¿Sabes qué? Eso no lo vas a poder hacer en la otra vida. Porque dice la Escritura que Él enjuagará de nuestros ojos toda lágrima, ya sea de tristeza o ya sea de alegría. Entonces, cuando tú ahorita naces de nuevo, hoy en día, y quieres conocer a Dios, y te interesas por conocer a Dios, y te acercas a Dios, y te quebrantas en la presencia de Dios, estás haciendo algo que no vas a poder hacer el resto de la eternidad, solo ahora. Pero lo desprecias. ¿Por qué? Porque tenemos ídolos, tenemos cosas más importantes. Está la novela, está el trabajo, está el cansancio. Más adelante voy a tener tiempo para Dios. Más adelante, si es que llegas a la eternidad, no vas a poder hacerlo. Hay cosas que solo se pueden hacer en esta vida, y una de ellas es experimentar el gozo de ser perdonado. ¿Por qué? Porque en la eternidad ya fuiste perdonado y no va a haber recuerdo de las cosas pasadas. Entonces ahorita es el único momento en la historia de tu existencia que vas a poder experimentar el gozo de ser perdonado. Mas no lo experimentas hoy, no lo vas a poder experimentar el resto de la eternidad, porque el ser perdonado significa que tú reconoces lo que has hecho, lo que eres, y qué paz y qué cosa más maravillosa has encontrado únicamente en Jesucristo. Pero si no tienes tiempo para eso, no lo vas a disfrutar aquí.
Sabes que los ángeles, dice la Escritura, que anhelarían, desearían poder experimentar, ver lo que nosotros estamos teniendo en este momento. Mas no pueden. Mas tú y yo como iglesia de Dios lo despreciamos por otras cosas. Solo en esta vida vas a poder experimentar el gozo de llevar a alguien a los pies de Cristo, ¿sabías? Porque ya todos vamos a estar a los pies de Cristo. Pero hoy en día no nos importa. Hoy en día que se salve el que se salve. Hoy en día que le predique otro, que predique el pastor, que vayan los de hospitales. Hoy en día en vida es la única oportunidad que tú tienes de poder llevar un alma a Cristo. En la eternidad no se puede. Mas te tienes sin cuidado. ¿Por qué? Porque desconocemos al Dios de la Biblia. Desconocemos el propósito para los cuales el Dios de la Biblia nos dejó como iglesia y el propósito por el cual el Dios de la Biblia te tiene todavía respirando. Solo en esta vida vas a poder experimentar el deleite de ser corregido por el Padre. Yo sé que, y Hebreos lo enseña perfectamente, dice, señores, ninguna corrección al presente trae gozo. Mas David dijo, tus latigazos me cayeron en mis espaldas dulcemente. Allá en los cielos no vamos a tener corrección del Padre. Mas ahorita tú puedes experimentar el gozo de ser corregido por el Padre. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Padre te da corrección, es porque primero te tuvo amor. Porque Hebreos enseña y dice que aquel que es bastardo, aquel a quien Dios no se interesa por él, ese no recibe corrección. Ese hace lo que le da la gana y vive tranquilo. Mas los hijos, esos los amados, esos son los corregidos. Pero hoy en día nosotros, la iglesia cristiana, hemos agarrado la corrección de Dios como, ay, Dios no me quiere. Ay, no, ¿qué estaré pagando? Siéntete gozoso en medio de la corrección de Dios, porque Dios está trabajando tu vida, te está moldeando, te está formando, te está fortaleciendo. Un plan tiene para ti. Cuando te pasa por el fuego es porque te quiere refinar. Si eres hijo. Y aprende a disfrutar ese gozo, porque allá en los cielos no va a haber ni tristeza ni dolor. Entonces, en medio de tu tristeza y tu dolor, hoy puedes tener el gozo del Señor, como le enseñamos con Pablo el día viernes. Solo en esta vida vas a poder disfrutar de ese librito precioso que tienes en tu mano, llamado Biblia. Porque la Biblia es la revelación de Cristo escrita. Pero la revelación, la palabra encarnada, es Cristo mismo, el cual va a estar en el cielo con nosotros. Entonces, la Biblia es para que tú le conozcas ahora. Pero la dejamos olvidada. La guardamos ahí donde ponemos todos los libritos. Y la buscamos descuidadamente el domingo, en la mañana, y si no está donde la dejamos, ¿y dónde está mi Biblia? Ay, yo creo que la dejaste en la iglesia la semana pasada. Hay un montón. Pase después del culto a ver si está la suya. No, pero como la Biblia. Ahí lo voy a leer después. Ahorita es el único tiempo en tu existencia que vas a poder tener ese libro en tus manos, poder conocer al Dios de la Biblia a través de ese libro, tener palabra de Dios a través de ese libro, tener luz a través de ese libro. Pero como no tenemos conocimiento, como no nos importa, como preferimos mejor estar en otros afanes, en otras cosas, todavía preferimos mejor poner una película cristiana, un CD cristiano, música mundana. Este es el único tiempo que tienes. Iglesias carnales donde dominan los chambres, las disensiones, los pleitos, las habladurías, los señalamientos, donde se presume de santidad, algunos despreciando al pecador porque yo soy menos pecador que aquel, no viendo que desde el momento en que estamos tachando a otros, señalando a otros, hacemos gala de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia que nosotros mismos tenemos pensando que somos buenos, justificándonos a nosotros mismos por nuestros propios medios, comparándonos con otro peor para que nuestro gris no se vea tan negro. Hay una parábola preciosa que Cristo relató que se llama la parábola del fariseo y del publicano. No sé cuántos le recuerdan. Descienden dos hombres a orar, un publicano llamado pecador en aquel momento, porque los publicanos eran la raza más despreciada, y un fariseo, los cuales se creían los mayores religiosos. De hecho, la palabra fariseo significa apartado, apartado del secularismo, apartado de la maldad, apartado del pecado, apartado de todo porque yo soy santo. Entonces fue uno del Padre y se fue uno del mundo. Y cuando llegan al templo,
el fariseo, el religioso, empieza a decir: Señor, te doy gracias porque yo soy bueno, porque yo hago ayuno, porque yo ofrendo, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, y porque no soy tan malo como ese pecador de enfrente. Y cualquier parecido es pura coincidencia. Y el otro pecador viene y dice: sé propicio para mí, pecador. Y no quería ni levantar sus ojos a los cielos porque se sentía indigno de la misericordia de Dios. Y Jesús mismo dice: señores, ese publicano, ese pecador, fue el que bajó justificado. El religioso no. ¿Quién, pastor, puede llegar a la salvación, a la vida eterna, al conocimiento más grande de Dios? Aquel pecador que reconoce que, perdóneme, que es depravado, que está muerto, que está ciego, que es aborrecido o aborrecible por parte de Dios por su pecado, digno de la condenación eterna. Si no, lea Romanos capítulo 3 completo cuando llegue a su casa. No hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay nadie que haga lo bueno. No hay nadie. Entonces, ¿quién llega a Dios? Aquel que reconoce lo que Él es y quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Pero desconocemos al Dios Santo que aborrece el pecado. Porque ¿sabe por qué Dios aborrece el pecado? Porque es un insulto a su santidad. Creemos que podemos sobornar la justicia de Dios. Ay, Señor, yo se lo digo en mi ignorancia, yo no sé, quizás a alguno de ustedes le habrá pasado, en mi ignorancia muchas veces yo dije: ay, Señor, yo acabo de cometer 3 pecados, te voy a hacer 3 cosas buenas para que me perdones. O te voy a hacer 4 y que me debes una. Pensamos que podemos torcer, que podemos comprar la justicia de Dios con nuestras obras. Eso es falta de conocimiento, brother. Ni usted ni yo conocemos a Dios y pensamos así. Creemos que podemos comprar a Dios con un pacto. Pacte con Dios y Dios le va a dar. ¿Crees que con un pacto Dios se va a hacer el del ojo pacho de todo lo que andamos haciendo en toda la semana, de cómo nos portamos, de cómo vivimos, y que por un pacto Dios va a dejar todo por alto? Si la palabra dice que Él es justo. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Y busque ahora Mateo capítulo 9, versículo 13, donde Jesús explica o amplía un poco más ese texto. Mateo 9, 13. Jesús le dice a los religiosos de aquel tiempo: señores, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino, ve a su vecino y léale esa parte, pecador el arrepentimiento. Si es pecador, lo quiero o no lo quiere aceptar, es pecador, igual que usted, igual que yo. Misericordia quiero y no sacrificio. No vas a comprar la justicia de Dios con cosas, con pactos, con dinero, con ofrendas, con te voy a dar más servicio, más lectura. Dios no necesita nada tuyo ni mío. Misericordia quiero. ¿Y qué es la misericordia? El hecho cuando Jesús lo explica y lo amplía un poco más y dice: porque yo vine a mostrar la misericordia, no a llamar a los justos, sino a llamar a los pecadores. Que tú y yo necesitamos reconocer que somos pecadores, que estamos bajo la ira de Dios y que necesitamos un salvador de la ira. Isaías capítulo 1, versículo 11. Yo sé que muchos de vosotros conocen el versículo. Isaías capítulo 1, versículo 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Yo he hecho un trato, pastor. El próximo año que me den los taxes, yo los voy a dar enteros, gloria a Dios por eso, pero si crees que vas a comprar a Dios con eso, al pastor tal vez, si está bueno el cheque, ¿ves? A Dios jamás. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de vuestros holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Los pastores, porque yo no te lo he demandado. Cuando venís y presentaros delante de mí para hollar mis atrios,
No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es aborrecible, abominación. Luna y 9 días de reposo, al convocarlos a asamblea, no lo puedo sufrir. Los días que te voy a llegar más cultos. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las habéis aborrecido mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, dice Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, le está diciendo a su pueblo, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, por eso es que no oye. Por eso es de que cierra sus oídos a muchas de nuestras peticiones. Él no te va a dar mientras no limpies tus manos, no en la sangre de otros, sino en la sangre de Cristo. Versículo 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dios ve, Dios es justo y Dios no va a ser comprado. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, y entonces dice aquel pasaje que ya todos conocemos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero 2 versículos que no leemos después. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Mas si no quisiereis y fuereis rebeldes todavía con lo que Dios te ha dicho, seréis consumidos a espada, no por el hombre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entiéndame, Dios es justo, Dios es celoso. Oseas capítulo 6 habla muchísimo acerca, capítulo 4 versículo 6, si gusta anótelo, si no solo se lo leo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Te voy a decir algo, iglesia. Cuando el hombre desprecia el conocimiento de Dios, desprecia a Dios, pone ídolos en su corazón, deja a Dios en segundo lugar, siendo conocedor, habiendo sido iluminado, habiendo estado en el conocimiento en algún momento, y le das la espalda a Dios. Dijimos el domingo pasado, Dios es celoso, y cuando lo llamas demasiado a celo, se enciende su ira, y cuando se enciende su ira, toca donde más duele. Lo hizo con Faraón, y la última plaga para que dejara ir a todos los hijos de Israel fue matarles a todos los primogénitos de Egipto. ¡Ay, qué cruel es Dios! No es Dios, no es cruel, es justo, porque nos está pagando conforme a nuestras maldades, y aún menos. Proverbios capítulo 1, 28, se lo leo, dice, entonces me llamarán y no responderé, dice Dios. Me buscarán de mañana y no me hallarán, porque han aborrecido la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Crees que vas a encontrar a Dios como quien llama al 911? Como quien llama al bombero. ¡Me estoy quemando!, dice la Escritura en los Salmos. Y entonces yo me reiré de los cielos, dice Dios. ¿Por qué? Porque te ha venido todas aquellas cosas que se te advirtió, pero no quisiste escuchar. El hombre, cuando se enoja, peca porque se va fuera de control. Porque la ira del hombre viene del rencor, viene de la amargura, viene del no saber perdonar, mas la ira de Dios viene de parte de su justicia. Y eso lo podemos encontrar, búsquelo hoy sí, Santiago 1:19. ¿De dónde viene la ira de Dios? La ira de Dios viene en base a su justicia. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Démosle vuelta al versículo. Entonces, la ira de Dios sí obra de acuerdo a la justicia de Dios. La ira del hombre no. La ira de Dios sí. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es reactiva. Perdón, la ira de Dios es reactiva a la justicia de Dios, a la santidad ofendida de Dios. Dios no es injusto cuando se enoja. Dios se enoja porque es justo y santo. Póngale atención, Dios no es injusto cuando se enoja. Dios se enoja porque Él es justo y Él es santo y nosotros le hemos ofendido. El infierno ha sido creado como la ira de Dios manifestando su justicia. Leíamos hace un par de domingos atrás que con amor eterno te he amado, dice Dios, mas también cuando la ira de Dios se revela, también es con ira eterna.
Así como el cielo es un lugar eterno para aquellos que abrazaron la misericordia y el amor de Dios, la cruz del Calvario, recibieron a Cristo, nacieron de nuevo, y ese gozo es eterno también para aquel que lo despreció. Es una ira eterna, porque Dios trabaja con cosas eternas, no con cosas temporales. El ser humano no va al infierno porque Dios lo quiera mandar al infierno, sino porque Él mismo eligió amar más las tinieblas que la luz. Juan 3:17. Mas la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si Dios no condena a nadie. Segunda de Pedro 3:9 dice, y Dios quiere en su paciencia que todos vengan al arrepentimiento, mas no todos van a llegar, porque Dios sabe que el hombre por naturaleza es un ser idólatra y ama más las tinieblas que la luz. La justicia de Dios está en base, la justicia de Dios despierta, o es la base para la ira y para el castigo de Dios. La ira es sostenida por la justicia de Dios. Dios no se enfurece por ser injusto, ni obra injustamente cuando se enfurece. La justicia de Dios es la que da origen a su enojo. La Biblia habla con más de 130 versículos acerca de la ira de Dios. Curioso, la Biblia menciona más la ira de Dios que el amor de Dios, fíjese, aunque usted no lo crea. Vean las concordancias. Curioso, cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, habló más del infierno que del cielo. Y la Biblia habla más acerca de la ira de Dios que del mismo amor de Dios. Y así queremos cerrar los ojos. Y así queremos salir por la calle, vivir nuestra vida como nos da la gana y pensar que Dios es todo. Sí, Dios en esencia es amor. Pero también en la otra parte del versículo dice, pero también es fuego consumidor. Conste que cuando la Biblia o los pastores hablamos acerca de la ira de Dios, no es por terrorismo evangélico. Terrorismo es, te voy a asustar para que me des algo a cambio. Ni te estamos pidiendo nada, ni Él necesita nada de ti. Cuando Dios habla o cuando Dios revela una parte de sus atributos, es para beneficio tuyo. Dios es luz, amén. Y si es luz, no tiene nada oculto, no tiene sombra, no tiene oscuridad en Él, amén. Eso significa que Él puso la carta sobre la mesa. ¿Y cuáles son las cartas? Ese libro que tú tienes. Ahí dijo quién es Él. Ahí dijo que es amor, pero también dijo que era fuego consumidor. Ahí dice que es un Dios misericordioso, pero también dice que es un Dios que se pone airado contra el pecado. Ahí dice que es un Dios que perdona, pero que también es un Dios justo. Y puso la luz. Y la luz la tienes ahí, pero no te gusta encender la lámpara. No te gusta abrirla. Eso es un tema importante porque la gente hoy en día ya no cree en la ira de Dios. Solo un Dios, perdóneme la palabra, bonachón, un Dios que no castiga, un Dios que no se enoja, cuando la Biblia no te enseña eso. Quien te dijo que Dios no castiga, que Dios no se enoja, que Dios no tiene ira, o no conoce a Dios, o prefiere agradar más a los hombres que agradar a Dios. ¿Por qué? Porque las iglesias donde se predica sobre el Dios de amor, el Dios de bendición, el Dios de prosperidad están llenas, más la gente convertida, que es la que es producida a través de la ira de Dios, de conocer más a Dios, del arrepentimiento, de la fe, son pocos. Y eso lo vimos el día jueves en el estudio bíblico, la semilla de mostaza, la más pequeña. ¿Cuántas personas comieron con Jesús? Más de 15,000 una vez. ¿Cuántos estaban reunidos perseverando y orando después de que Cristo fue resucitado? Solo 120. De 15,000 en una sola campaña. 5,000 en otra. Andar pueblo en pueblo. Multitudes se le acercaban. Pero solo 120 conocieron al Dios de la Biblia. Y esperaron en el Dios de la Biblia. La Biblia nos presenta que Dios es justo. Busque conmigo Salmo 7:11. Acuérdense que la iglesia viene para usar la Biblia. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado, es decir, enojado contra el impío todos los días. ¿Quién dice que Dios no está enojado? De ahí la necesidad del hombre de arrepentirse. De ahí que el mensaje diluido del evangelio o de las religiones del siglo XXI, las religiones modernas, presentan a un Dios más atractivo, porque le queremos cortar la ira, le queremos cortar el enojo, le queremos recortar la santidad, queremos torcerle la justicia para presentar a ese Dios que nos conviene a nosotros los pastores, para que usted diga, ay, qué bonito es Dios, qué precioso, si es que ahora puedo pecar y mañana Dios me va a bendecir de todas formas.
Ese es el evangelio del vivo del siglo XXI. Rebajamos la santidad de Dios, humanizamos su justicia, pensamos que la podemos corromper con ofrendas. Omitimos su ira porque eso asusta a la gente. Yo vengo anunciando la predicación de ahora desde la semana pasada y bien más la semana pasada que ahora. Entonces tenemos un Dios conforme a nuestros corazones, a nuestro gusto. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra y creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Mas hoy en día la iglesia cristiana está creando su propio Dios a su imagen, a su semejanza, conforme a su corazón, conforme a como a él le conviene. Porque a mí no me conviene que Dios se enoje conmigo. A mí no me conviene que Dios me vaya a juzgar. A mí no me conviene. El hecho de que no te convenga no significa que Dios va a cambiar. Yo tengo la obligación de decirte algo. Que Dios es un Dios justo, santo, celoso, y que si lo celas por mucho tiempo despierta su ira. El hombre menosprecia la ira de Dios hoy en día, porque le hemos enseñado a la gente que la puede aplacar con sobornos, con dinero, con lágrimas, con oraciones, con pactos, con compromisos, con leer más la Biblia, con esto, con lo otro. Tú puedes encontrar misericordia que es distinto, pero nunca aplacar la ira de Dios, ni mucho menos torcer la justicia de Dios. Nada sobre la faz de la tierra puede aplacar la ira de Dios. Y quiero que me lo entienda bien, ni el arrepentimiento ni la fe. Pastor, pero eso es una herejía. El arrepentimiento y la fe te dan acceso a la cruz, que es el único lugar donde la ira de Dios ya se derramó, ya consumió, y donde estás seguro que la ira de Dios no va a regresar. Pero ni el arrepentimiento ni la fe te pueden librar de la ira de Dios. El único que te puede librar de la ira de Dios es la cruz de Cristo. Te lo voy a demostrar con la Biblia para que no te quedes así como que, ¿what? Muchos confían en su fe para salvación, pero Jesús no confía en muchos de nosotros. Busque Juan 2:23. Muchos piensan que por su fe van a ser salvos. Te voy a demostrar con la Biblia que eso no es cierto. Una verdad a medias jamás va a ser una verdad. Juan capítulo 2, versículo 23. Muchos confían en su fe, mas Jesús no se confía de ellos porque no hay arrepentimiento ni hay perseverancia. Juan 2:23 dice, entrando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, lean esa parte por favor. Solo dos tienen Biblia. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero lee el 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Creyeron o no creyeron en su nombre? ¿Le dice el 23 sí o no? Creyeron, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Puede tu fe salvarte? No, no puede. ¿Puede la fe aplacar la ira de Dios? No, no puede. Lo único que vas a encontrar es acceso a la cruz del Calvario si es fe genuina. Y si quieres ponerle un poquito más de sal, Juan 8:31. Ahí cerquita. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Subrayen esa palabra. Judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos le dijeron, Abraham tenemos por padre. Jesús le respondió, de cierto te digo que el que es de pecado, esclavo es del pecado. Lea el 37. Jesús les dice, yo sé que sois de Abraham, vuestro padre, descendientes de él, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y no estaba diciendo que los judíos habían creído en él, pues. En el 31 dice, ustedes han creído en mí, pero en el 37 dice, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Sí creyeron. Sí creyeron. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Sí creyeron. Mas yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque mi palabra no entró en ustedes. No perseveró, no halló cabida. Ahora vámonos al arrepentimiento. Lo que decíamos hace un momentito en Lucas 18:9. ¿Puede el arrepentimiento salvarte de la ira? No puede. ¿Por qué? Porque llegaron dos hombres religiosos. El que te decía, el fariseo y el publicano,
Y el fariseo llega con un pseudo arrepentimiento religioso diciendo, Señor, gracias te doy porque no soy como aquel pecador. ¿Pudo ese arrepentimiento justificarle? Respuesta no. Mas el otro sí encontró misericordia. El que dijo, yo pecador, sé propicio, Señor. Te quiero explicar algo acerca del arrepentimiento. Hemos explicado en otras ocasiones que la fe es un camino. Romanos enseña y dice, señores, el justo por la fe vivirá. Que traducido de otra forma podría decirse, el justo por la fe caminará hasta llegar a su destino. Entonces la fe es un camino. El arrepentimiento no es una decisión. No es algo que tú hiciste hace 20 años. El arrepentimiento, al igual que la fe, es un camino. ¿Qué camino? El camino a la cruz. Cuando naces de nuevo, comienzas el camino de la fe y tu fe va creciendo. No es tu misma fe la que tienes ahora que la que tenías cuando te convertiste. Cuando naces de nuevo, comienzas también un camino llamado arrepentimiento. Pastor, yo no me siento suficientemente arrepentido. Y muchos tenemos ese problema, lo tuvimos. Pastor, fíjese que yo sé que yo tengo que arrepentirme, pero acabo de hacer tal cosa y yo no me arrepiento. O sea, yo no sé, no siento aquella cosa de ganas de llorar. Querido, el arrepentimiento se manifiesta desde el primer momento que dices, yo soy pecador y necesito a Cristo. Desde ahí comienza el arrepentimiento. E irá madurando con el tiempo, alejándote del pecado, haciéndote sensible a lo que Dios es sensible, aborreciendo lo que Dios aborrece y amando lo que Dios ama. Pero es un camino, es un proceso, es un crecimiento. Pero el arrepentimiento comienza desde el momento que aquella persona autosuficiente dice, yo no puedo salvarme y necesito de alguien. Para otros, el arrepentimiento comenzará cuando dicen, bueno, yo no soy tan bueno como yo creía, verdaderamente yo necesito de Dios. Para otro que nació quizás en el Evangelio y nunca pensó en eso, el arrepentimiento comenzará desde el momento que dice, verdaderamente me ama, verdaderamente está vivo. Porque el arrepentimiento, más que un cambio de actitudes, es un cambio más que un cambio de cosas externas, de comportamiento, es un cambio de actitud y de corazón. Porque el arrepentimiento empieza a generar de adentro para afuera. La religión te trata de hacer que hagas cosas de afuera para adentro. Por eso es de que hay muchos religiosos que jamás cambian, porque tienen una religión, pero no tienen una comunión. Y tratan por sus medios, y tratan de no hacer ciertas cosas, y tratan de hacer otras, pero su corazón está lejos. Y ese es el problema, que en las iglesias estamos creando robots cristianos. Mas no les enseñamos que verdaderamente lo que Dios quiere es cambiar tu corazón y que el arrepentimiento comienza en el corazón, no en tus acciones afuera. Arrepentirse para un publicano, para un puritano, es comenzar el camino en el cual reconoce verdaderamente yo soy pecador. Lo que necesito es un Salvador y tener fe en lo que Cristo hizo, es decir, un pago completo por mi pecado, cosa que yo no podía hacer. Si cambias tus acciones, pero no cambias tu mente, tu corazón, nos encontramos en aquella parte donde Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Cuando nosotros hablamos de qué hizo Cristo por nosotros, tenemos que recordar verdaderamente qué es la cruz. Ya hablamos del arrepentimiento, cómo comienza el arrepentimiento, pero hablemos un poquito de la fe. Cuando hablamos de la fe, tienes que entender algo. La fe no es solo en que Jesús vivió. La fe es en quién es Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Morir en la cruz expiatoriamente por mí. Te voy a poner un ejemplo más difícil todavía. Si tú crees que eres salvo porque los romanos agarraron a Jesús, lo crucificaron, le pusieron la corona de espinas, lo azotaron y lo mataron, tú no conoces verdaderamente lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Busque conmigo Isaías 53:10. Quien fue ofendido fue el Padre por nuestros pecados. La Biblia nos enseña que no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos nos desviamos, todos estábamos perdidos, mas por eso Dios en su amor tuvo que buscar una solución para el pecado del hombre, para la condición pecadora del hombre. ¿Y cuál fue esa solución que el Padre buscó? Cargar en el Hijo, en el unigénito, en el amado, en quien Él tenía complacencia, en el Cordero de Dios, todos nuestros pecados. ¿Y sabes qué? No fueron los romanos los que mataron a Jesús.
Isaías 53:10 dice, con todo esto, ¿quién dice? Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantar a Cristo? Léalo. Jehová el Padre. Con todo esto, Jehová el Padre quiso quebrantar al Hijo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho por el conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Fue el Padre que castigó al Hijo. No fue la ira de los romanos la que cayó sobre Jesús. No fue la ira de los fariseos y de los religiosos de aquel tiempo que conspiraron contra él. Fue la ira del Padre justa y santa sobre el justo, para que él fuera a justificar a todos los pecadores. Vino como cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero te tengo una noticia. Viene como león, el león de la tribu de Judá. Vino como siervo, pero regresa como rey. Vino como mediador, pero regresa como juez. Vino con amor, pero ahora regresa en el día de la venganza del Dios nuestro. Isaías 61:1. Esa es una parte bien delicada. Cuando Jesús entra en la sinagoga, se le da el libro de Isaías y él empieza a leer esta parte y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Pero Jesús se queda en la siguiente frase: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y Jesús cierra el rollo ahí, cuando él vino. Mas hay una parte que Jesús no le leyó, pero va a ser leída, porque los cielos y la tierra pasarán, mas ni una palabra, ni una tilde, ni una jota de lo que está escrito en este libro maravilloso va a pasar. Y quiero que lo lea conmigo. Y el día de la venganza del Dios nuestro. Esa parte falta. Y de que viene, viene. La ira de Dios, su eterno aborrecimiento a toda injusticia, la justicia de Dios será derramada sobre este mundo, y todo aquel que no atiende el llamado hoy va a tener que ver, no el día favorable de Jehová, en el cual Cristo está a las puertas, llama, se arrepienten las personas, entramos por la expiación del Cordero, sino que verán el día de la venganza del Dios nuestro. Vino como cordero, pero regresa como león. No le esté jalando la cola. Dios no puede ser malo, de hecho no lo es. Su ira siempre muestra su lado de misericordia, de amor y de gracia a la vez. Se recuerda de Noé. Ahí es donde vemos la ira de Dios manifiesta. Pero también vemos su amor y su gracia y su misericordia. Porque la ira de Dios se manifestó afuera del arca, mas su misericordia, su amor y su preservación se manifestó adentro del arca. Vámonos un poquito más atrás, a Génesis. Dios ve que el hombre ha pecado. El hombre se hace vestiduras de huerto, de hojas. Y Dios, aunque los echa del jardín, pero antes de echarlos los viste con piel, para que no estuvieran desnudos. Él cubrió su desnudez. Siempre que Dios muestra su ira, también muestra su gracia. Antes de mostrar el día de la venganza del Dios nuestro, está mostrando por más de 2000 años su misericordia, su paciencia, su amor, su benignidad para con todos nosotros. Si quieres ver otro ejemplo, está en Sodoma y Gomorra. Ay, pastor, Dios es cruel porque cayó fuego del cielo en Sodoma y Gomorra. Sí, pero también es misericordioso porque rescató una familia de ahí. Juan el Bautista predicó: el reino de los cielos se ha acercado, buena noticia. Pero también les dijo: generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera, de que viene. El que practica el pecado deliberadamente no conoce a Dios. El arrepentimiento tiene que tener frutos. Jesús dijo, Juan el Bautista dijo: aquí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Sabía usted que el fuego transforma?
¿Cambia las cosas? Hay dos fuegos en la Biblia. El fuego con el que Él te puede bautizar ahora, que te va a transformar, o el fuego que no se apagará por los siglos de los siglos en tormento. Tú eliges. Tú eliges. Si no hablamos de la ira, no podemos hablar verdaderamente de su amor. Porque su amor, para entender su amor, tenemos que entender de qué nos libró. ¿Y de qué nos libró? De la ira. Ahí está su amor. Si quieres ver las dos manos de Dios, lo puedes encontrar en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Con una mano Dios está deteniendo su ira, que viene, y con la otra mano está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Mas habrá un momento en el cual las dos manos de Dios van a caer, y esa ira que estaba siendo contenida, y ese llamado que estaba siendo hecho a los hombres, no van a haber más. Y la ira caerá, y no habrá vuelta atrás para el que esté ahí. Pastor, yo no creo eso. Ni a Dios ni a mí nos importa. A mí, yo sé que no te importa. Pero si está escrito, así se queda. No importa lo que creas. Y lo peor es que muchos están oyendo. Y los que están oyendo, ya sea por internet, tenemos 13 personas ahí medio conectadas. Es imposible decir que todos somos nacidos de nuevo. Imposible. Yo no estoy aquí para decirte, tú lo hiciste, tú eres, tú no eres. Yo estoy aquí para que te confrontes contigo mismo. Si ese fuego en el cual dice la palabra que te bautizó cuando recibiste a Cristo, verdaderamente ha hecho transformación o no. Pastor, yo tengo fe. También aquellos lo querían matar. Pastor, yo tengo arrepentimiento. ¿Será un arrepentimiento farisaico donde dices, gracias a Dios yo no soy tan malo como esa mujer? Eso no te sirve. Algunos de los que están oyendo esto van a tener que enfrentar el día de la venganza del Dios nuestro y la ira de Dios, si no se arrepienten verdaderamente. Algunos, pastor, ¿cómo podemos, y con esto cerramos ya, cómo podemos estar seguros de que somos salvos? ¿Cómo podemos estar seguros de que no vamos a ver la ira de Dios? Fe más arrepentimiento, fe en el sacrificio de Cristo, en quién es Cristo, puesto en Cristo, dentro de la cruz del Calvario, y arrepentimiento, que es un proceso. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Dios había sido ofendido. Y alguien tenía que pagar el precio. La palabra nos dice que Dios cargó en el Hijo todos nuestros pecados. Que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros, clavándola en la cruz. Él sufrió el abandono del Padre porque en la cruz del Calvario dijo, Elí, Elí, lama sabactaní, papito, papito, ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo no encontráramos el abandono del Padre, sino la misericordia del Padre. Pero la ira de Dios se revela desde lo alto contra aquel que no entiende, aquel que se revela. Dios odia el pecado porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es soberano, porque Él es amor y porque Él es sabio. Y no te estoy hablando de un moralismo hueco. Te estoy hablando que necesitamos tener un nuevo corazón. Lo que nosotros hicimos y lo que Cristo hizo. Nosotros hicimos pecado, Él hizo justicia. Nosotros merecíamos el infierno, mas Él llevó la muerte y Él bajó a los infiernos por nosotros. Lo que el Padre le hizo es lo que debería de haber sido hecho a nosotros. Y esto es suficiente para que un corazón sea tocado al arrepentimiento, sea cambiado por agradecimiento, y ese agradecimiento produzca respeto y temor a Dios. Iglesia, en Hebreos capítulo 10, versículo 23, no lo busque. Aquel versículo que nosotros conocemos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mientras más veáis que el día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, le está hablando a gente que ya fue iluminada, que es conocedora. Después de haber recibido el conocimiento de la palabra, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego, que devora a los adversarios. Te lo resumo. Aquel que habiendo oído, aquel que habiendo estado, aquel que habiendo conocido, en un momento sale por esa puerta y dice, pues yo no creo, pues a mí Dios no me contestó, pues Dios no era como yo me lo imaginaba, y le da la espalda a Dios.
la ira de Dios se revela desde los cielos contra esta persona, ya sea para destrucción de la carne y salvación del alma, como en Corintios 5:23, o para destrucción del cuerpo y destrucción del alma, porque Dios es justo, porque Dios es juez. Mas no podemos cerrar si no abrimos una puerta a la misericordia. ¿Y cuál es? Hebreos 3:15, donde dice, entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. La cruz detiene la ira. Si tú ves llover ahora y sales creyendo que no te vas a mojar porque tú eres bueno, te vas a mojar. Pero si tú sales de este lugar y está lloviendo la ira de Dios allá afuera, pero sales con el paraguas, con la sombría, con el cobertor que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el que nos libra de la ira venidera, entonces no te vas a mojar, porque en la cruz del Calvario la ira de Dios fue satisfecha. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Oremos, iglesia. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Bendito Señor, te pedimos que en nuestros corazones pueda haber un arrepentimiento genuino, un amor genuino para contigo y el deseo, Señor, de hacer las cosas diferentes, de conocer a ese Dios de la Biblia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.